Hola amigos, bienvenidos a una nueva reunión de Grupo Cristiano Calle Belén. Mi nombre es Alexandra Peña y formo parte del grupo de música de Calle Belén. La verdad es que amo cantarle al Señor. En el día de hoy también nos acompaña una preciosa amiga. Ella es Araceli. Araceli, ¿cómo estás? Hola Alexandra, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, Araceli. Ara, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy diseñadora gráfica y la verdad es que me encanta hacer arte. He estado apoyando a la iglesia durante este tiempo, he estado haciendo las portadas de las reuniones generales junto con mi amiga Andrea y bueno, en eso me he estado dedicando. Y aparte, ¿a qué más te dedicas tú? Bueno, la verdad es que además de cantarle al Señor, yo también soy odontóloga y estudié una especialidad en ortodoncia. Actualmente en la pandemia pues me he encontrado atendiendo uno que otro paciente por cita. Y tú cuéntame, ¿cómo la has pasado durante este tiempo? Bueno, me alegra mucho saber que has podido trabajar en este tiempo. Yo también, gracias a Dios, he podido trabajar aquí desde casa Gracias a Dios. y he estado haciendo artes para algunas personas, para algunos negocios. Así que gracias a Dios Sí. hemos estado trabajando. Y Gracias cuéntame, a ¿qué Dios. tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos una preciosa canción interpretada por nuestro queridísimo grupo de música. Excelente, vamos a verlo. Perfecto, adelante. Hay un lugar en cada corazón, un anhelo más allá del sol, una respuesta a cada frustración. Es Jesús, la esperanza en mi interior, la voz que clama aún en mi dolor, una brasa lista para arder. Es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas se rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús, su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús, gozo hay, vence el temor, brisa que las lágrimas secó. Su presencia, la atmósfera cambió. Es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas se rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús, su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús. ¿Qué les pareció esa hermosa canción? La verdad es que a mí me encantó y la disfruté muchísimo. Araceli, ¿qué te pareció? Alex, a mí también me gustó muchísimo. Y bueno, para hoy también tenemos un invitado especial que nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Así mismo es, Ara. Se trata de Gustavo Briceño, quien vive junto a su familia en Madrid, España. Adelante, Gustavo. Hola a todos,
soy Gustavo, te mando un fuerte abrazo desde España y hay un mensaje que me gustaría compartir contigo. Uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia y que transmite un mensaje de esperanza poderosísimo está en Juan 1:17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El mensaje más poderoso que podemos darle a los demás es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje que verdaderamente puede transformar vidas. Es el mensaje que nos puede hacer pasar de la muerte a la vida. Jesús vino a quitar el conflicto entre el hombre y Dios. Dios es santo, santo, santo. Y desde el principio de los tiempos, Él creó todo. Y su idea era compartirlo con nosotros por la eternidad. Pero por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado y la muerte en el mundo. Y ahora nosotros, ser pecadores, no podemos convivir con un Dios santo. Y más eso, ahora estamos condenados a morir. Pero Dios nos ama por todas las cosas. Solo piensa en nosotros, solo piensa en cómo bendecirnos. Y dijo, tengo que resolver este conflicto. Y envía a Jesús para que muera por tus pecados y por mis pecados. Y así nosotros ser justificados delante de Él. Y ahora podremos disfrutar de la vida eterna que Él tenía planeada desde el principio. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque nos ama. Porque Él quiere estar con nosotros. Porque somos lo más preciado que Él tiene. Y lo hizo totalmente gratis. Fue por puro favor, por pura gracia de Dios. Era totalmente inmerecido por nosotros. Ahora, muchas personas pueden tener conflictos para entender este mensaje. Porque solemos tener una estructura basada en el esfuerzo propio o en el mérito. Muchas personas creen que si hacemos bien, recibimos bien. Que si le hacemos bien a las demás personas serán buenas con nosotros. Pero es un buen mensaje, es un mensaje correcto, pero puede ser peligroso si basamos solo en eso, porque quitamos a Jesús de la ecuación. Si nosotros hubiéramos sido capaces de enfocarnos en hacer lo bueno y no hacer lo malo, Jesús no hubiera tenido que venir en primer lugar. Pero por ser pecadores, Dios envía a Jesús para poder justificar nuestra maldad. Entonces no significa que nosotros no tengamos que hacer cosas buenas ni tengamos que ser buenas personas. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros recibimos un cambio de verdad. El ser buenas personas va a ser fruto del haber recibido ese regalo que nos hizo Dios por pura gracia. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea que es importante entender cuál es el Evangelio de Jesús para poder ser libres de lo que nos tenía esclavos. Jesús vino, murió por nuestros pecados, pagó por tus pecados y los míos, y a cambio nos dio su santidad, nos hizo santos. Y más eso, no podemos ahora disfrutar de una conexión con Dios y podemos vivir eternamente al lado de Dios. Pero todo esto lo hizo por gracias. Y si nosotros entendemos que Él pagó por todos nuestros pecados y que nosotros debíamos pasar por lo que Jesús pasó, nosotros tenemos que estar agradecidos con Jesús y decir, wow, Jesús ha dado tanto por mí, no quiero estar lejos de Él. ¿Qué más puedo hacer para agradar a Dios después de tan semejante regalo? Si lo ponemos en un ejemplo un poco más sencillo, si hay una persona, si debes tú 1 millón de euros y una persona viene y paga ese 1 millón de euros y luego viene y te da 10 millones de euros más, tú vas a querer siempre estar con esa persona. Vas a querer siempre estar atento con ella, siempre decir, wow, ¿en qué te puedo atender? ¿Qué necesitas? Siempre a todos tus amigos le vas a decir, este es mi amigo, que más que amigo es mi familia, que me salvó cuando yo estuve en el peor momento. Cuando yo necesité, Él dio todo y más por mí. Cuando yo esté en buenos momentos, voy a querer estar siempre al lado de esa persona, porque hizo algo muy grande e impagable por mí. Entonces, es un mensaje. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque quería que yo estuviera bien, porque quería que yo pudiera disfrutar de la vida que Él tenía planeado para mí. Y vemos que Pablo en el libro de Gálatas toca este tema
en cómo debemos entender el Evangelio de Jesucristo. Pablo y Bernabé estaban visitando la provincia romana de Galacia, es lo que hoy conocemos como Turquía, y en ese lugar los cristianos judíos le dijeron que estaba ablandando el Evangelio. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos decían, está bien que creas en Jesús, pero no es suficiente para que llegues a la vida eterna. Aparte de eso, tienes que cumplir con estas leyes, que son las leyes judías, que son los 10 mandamientos que ellos estuvieron cumpliendo o intentando seguir por siglos, ¿no? Entonces, ellos no estaban de acuerdo en eso porque parece que lo hacía más accesible a los gentiles y era muchísimo más sencillo a como ellos entendían que tenía que ser el seguir a Dios. Y en Gálatas 1, del 6 al 10 dice, estoy maravillado, pero maravillado de asombrado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa que sea excluido, censurado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, porque me imagino que todo el mundo se quedó un poco pasmado cuando dijo, si yo o alguno de nosotros o un ángel del cielo da a otro, entonces la gente se quedó así, entonces lo vuelve a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, Pablo no está en contra de que se diga que debemos ser buenas personas, o de lo que predicaban estos cristianos judíos de que debíamos cumplir los 10 mandamientos, pero le estaba quitando el lugar de lo que era el Evangelio de Jesús y de lo que había hecho Jesús en la cruz. Se creía que el cumplir la ley era un medio para ser justificado, para poder entonces vivir la vida eterna con Cristo. Cuando lo que quiere decir el Evangelio de Jesús es que Cristo nos ha justificado por pura gracia para que nosotros podamos vivir esa vida eterna si nosotros aceptamos ese regalo en nuestro corazón. Y el fruto de haber aceptado ese regalo en nuestro corazón será el que nosotros seamos buenas personas, o será que nosotros hagamos buenas cosas, ¿no? Y Pablo utiliza su ejemplo, por eso me gusta cuando Pablo escribe, porque él utiliza su propio ejemplo para decirlo. En Gálatas 1, del 11 al 14, más adelante dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y qué decía? Yo también pensaba lo contrario. Yo decía que debíamos seguir las leyes. Yo me sabía todos los libros, todas las doctrinas. Yo era maestro de maestros en doctrinas. Yo perseguía a la iglesia, decía que eso no era como tenía que ser, perseguía el Evangelio de Jesucristo, los mataba, los hacía a un lado. Pero ¿sabes qué? Estaba equivocado. Él en Romanos llegó a decir, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, es que no me avergüenzo de ahora decir que no importa cuánto haya cumplido o cuánto yo crea que haya cumplido las leyes de Moisés, o cuán buena persona yo crea que yo haya sido. No me avergüenzo de decir que nada de eso alcanza para poder ser santo y poder disfrutar esa vida eterna con Cristo Jesús. Nada de eso alcanza, solo a través de Jesús puedo alcanzar esa vida eterna. Y no me avergüenzo de decirlo. Sé que ustedes saben cómo me comportaba antes, pero no me avergüenzo ahora de decir, estaba equivocado, es de esta otra forma. Y lo acusaban de estar ablandando el cristianismo. Y por eso Pablo entonces los enfrenta y les dice,
no traten de predicar otro evangelio. El evangelio que estaban predicando los cristianos judíos era de un evangelio en donde querían mezclar el evangelio de Jesús y el poder salvador de la cruz, pero con un poco de la ley, pero aún todavía tienes que seguir cumpliendo con estas doctrinas que tenemos aquí. Dice en Hechos 13:39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí resalta el poder de Jesús. No podemos ser justificados por la ley de Moisés, pero podemos ser justificados en el que cree en él. Y esto me hace recordar en muchos momentos, hay muchas personas que se pueden decir que son personas buenas, son personas que ayudan a otros, que hacen donaciones, que están en estos clubes activos, que hacen actividades para los más necesitados. Son personas que son reconocidos por la sociedad como personas buenas, pero son personas que alguna vez he escuchado decir, oh, esa persona es tan buena, lo único que le falta es conocer a Cristo. Pero entonces lo único que le falta es que le falta todo, porque no significa que esté mal que esté haciendo buenas obras, pero para poder ser justificado y para poder estar en la presencia de Dios y poder disfrutar de esa vida eterna, solo lo puede hacer a través de Jesús. No a través de sus obras, a través de Jesús. No significa que está mal, pero necesita a Jesús en su vida. Las obras no lo van a salvar, necesita un Salvador. Por más bueno que haya sido, necesita un Salvador. Y por eso me gustaría ejemplificarlo con dos historias en la Biblia. Están escritas una atrás de la otra, pero no sé si necesariamente fueron escritas cronológicamente, pero sí el Espíritu Santo permitió que estuvieran cronológicamente en la Biblia para poder entenderlo de esta manera. El primero está en Lucas 18, del versículo 18, es la historia del joven rico. El joven rico era un joven judío, se decía que era un principal judío. Ser un principal judío significaba que era de familia distinguida, que tenía dinero, al parecer hacía buenas obras, era una persona instruida, era una persona que, pues, al parecer podía tener, o sea, era una persona reconocida en la sociedad. Y se encuentra Jesús que estaba caminando y dice, buen maestro. Reconoce que es un maestro, no sé si reconocía que era el Hijo de Dios, pero sí reconoce que es un maestro y dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, mira la dirección en la que hizo la pregunta. La pregunta fue, ¿qué puedo hacer para heredar? O sea, yo hacer, por mis propios métodos, por mis propias fuerzas. Ese es su enfoque. Entonces, Jesús, al ver el enfoque de la pregunta, le contesta con el mismo enfoque, el enfoque de la ley. Y le dice, en Lucas 18, 20 a 21, dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. En el 21 el joven rico dice, él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces está diciendo, yo todo esto lo he hecho. Ahora, ¿qué más me hace falta para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué más tengo que hacer? Otra vez vuelve a enfocarlo en el enfoque del mérito o el premio de qué puedo hacer para ganarme esto. Entonces Jesús otra vez vuelve y le contesta con el enfoque de la ley. Y le dice, Jesús oyendo esto, le dijo en Lucas 18, el 22 a 23, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces el joven rico oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, Jesús le contestó con otro mandamiento que no mencionó la primera vez. El primero de todos decía, no tendrás dioses ajenos. Jesús se lo dice al joven rico porque conoce el corazón del joven rico. Conoce que tal vez lo más preciado para él era su dinero o su estatus. Entonces, no significa que él no era una persona buena, que no estaba dispuesta a dar cosas o a hacer cosas, pero no estaba dispuesta tampoco a renunciar a todo. Entonces fue frustrante para él, porque había algo que no podía cumplir.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la ley no se cumplía con una, no se cumplía con ninguna, no importa que hayas cumplido las otras 9. Entonces, ahora el joven rico pasó de haber cumplido todo desde su juventud a no cumplir ninguna, en un solo paso. Y esto puede llegar a ser un poco frustrante, porque no puedes llegar, por más que tengas buenas obras, a la salvación, porque solamente a través de Jesús puedes ser salvo. Pero ahora está la historia en Lucas 19. Es la historia siguiente, del capítulo siguiente, perdón, y es la historia de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los recolectores de impuestos en Jericó. Zaqueo, al ser judío, ser cobrador de impuestos. Roma cobraba los impuestos a los países que estaban bajo su dominio para poder mantener el imperio, pero eran unos impuestos bárbaros, unos impuestos carísimos. Pero al ser Zaqueo judío, era considerado un traidor por los judíos, ¿no? Entonces, de repente llega a Jericó este tal Jesús, de que él venía escuchando de hace tiempo y quería conocerlo. Mucha gente fue siguiendo a Jesús mientras Jesús estaba hablando en un espacio abierto, y Zaqueo quería ir a verlo y conocer quién es este tal Jesús. Entonces no podía verlo porque tenía estatura pequeña y se sube a un árbol. Jesús lo mira, lo ve y le dice: Zaqueo, desciende que voy a comer en tu casa. Zaqueo se sintió honrado, dice: wow, esta persona que no conocía, voy a tener la oportunidad de conocerla. Y entra a su casa a comer. Luego, cuando terminan de comer, en Lucas 19, del 8 al 10, dice en 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo y cuadruplico. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La Biblia no dice qué conversó Jesús con Zaqueo mientras comían, pero Jesús tenía el mensaje, el evangelio de Jesús. Si él conversó con Zaqueo, el evangelio de Jesús pudo haber sido algo así. Y esto ya es parte de mi imaginación, pero si le dijo el mensaje del evangelio de Jesús, fue: Zaqueo, Dios creó todas las cosas y su plan original era estar con todos nosotros durante toda la eternidad, pero entró el pecado y entró la muerte en el mundo. Pero ahora va a venir un cordero inmolado que va a hacer que todos seamos justificados otra vez y puedan disfrutar de esa vida eterna y de los tesoros en el cielo junto con Dios. Entonces Zaqueo dice: pero no me lo merezco, hay un cordero inmolado que va a morir por tus pecados y va a pagar por ti, y tú vas a ser justo. Y lo que piensa la gente de ti no es lo que piensa Dios de ti. Entonces Zaqueo, me imagino que habrá dicho: wow, yo creo en ese mensaje que tú me estás diciendo, y por eso creo que he hecho mal, creo que he hecho mucho mal y quiero tratar de compensarlo. Pero ¿qué pasa? Ese tratar de compensarlo fue como una transformación, un arrepentimiento genuino que tuvo desde adentro, que en griego se usa la palabra para describir esto como metanoia, que significa cambio de mentalidad, o estar equivocado en algo, o cambiar de dirección, o arrepentirse de la idea que se tenía de algo. Metanoia. Entonces Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino de adentro y una transformación, porque Jesús entró en su corazón y lo cambió totalmente, pero desde adentro. Entonces ahí donde Zaqueo viene y dice: entonces yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno ha defraudado, se lo cuadruplico. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido y Jesús lo salvó. Y Zaqueo creyó en el evangelio de Jesús. Eso no lo dice, pero yo me imagino, porque era lo que Jesús estaba diciendo en todos los lugares a donde iba. Estaba predicando sobre el gran amor de Dios que tiene para con todos nosotros. Y el tema no era que si dio el dinero o no dio el dinero, sino que el tema es que cuando él quiso ser bueno con otras personas o hacer buenas obras, fue porque fue transformado gracias al poder transformador de Jesús en su vida. Cuando él aceptó a Cristo en su corazón, fue transformado, y el fruto de ser buena persona se dio
después, internamente, genuinamente, sufrió una metanoia, ¿no? Por eso te digo que lo más importante es que tú y yo sepamos creer bien. No es que creemos que si hacemos buenas cosas, Dios nos bendice y está con nosotros. Si hacemos malas cosas, Dios no va a estar con nosotros. No, nosotros podemos hacer cosas malas, cosas que nos arrepintamos. Es frustrante porque como el joven rico, en muchos momentos de nuestra vida hemos defraudado a Dios en algo, hemos defraudado a otras personas, hemos dejado de cumplir la ley de Moisés, si quieres decirlo de alguna manera. Pero tenemos la esperanza de que igualmente somos justificados. Cuando yo me he equivocado en algunos momentos, me duele y digo, Señor Jesús, yo sé que tú tienes un proceso de cambio en mí, pero es un cambio que tiene que ser desde adentro. No puedo ser buena persona porque sí, para llegar a algo. Serían obras que no tenían ningún sentido. Yo quiero, Señor, ser cambiado por ti y quiero ser justificado por ti. Y te pido perdón por lo que he hecho. Y sigo adelante justificado porque tengo la fe en el que lo que me ha dicho Jesús y en la obra de Jesús en la cruz es verdad. Y es verdad en mi vida. Y por eso te repito el versículo que te mencioné al principio, que te digo que es mi versículo favorito. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada a través de un siervo, a través de Moisés, un buen siervo, pero un siervo. La ley dice lo que las personas tienen que ser, pero no pueden llegar a ser. La ley también se convierte en el poder del pecado, porque el acusador también utiliza la ley para que nosotros vayamos a juicio. Pero en la segunda mitad de ese versículo dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, Jesús bajó y nos dio la gracia a nosotros y nos justificó por esa obra que hizo en la cruz, para que tú y yo podamos ser santos y podamos ser transformados desde adentro y poder experimentar esa metanoia, que es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo en nuestras vidas. Así que mi oración va dirigida a que puedas aceptar a Cristo en tu corazón y Cristo nos pueda transformar de tal manera que Él se pueda ver reflejado en nuestras vidas en todo momento. Que todos nuestros actos vayan dirigidos a qué más puedo hacer para agradar a Dios, más que esto es pecado o esto no es pecado, porque esa no es la pregunta. Si uno es verdaderamente transformado y uno vive bajo la gracia y consciente de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, la pregunta es qué más puedo hacer por Cristo Jesús y qué más puedo hacer para que todos conozcan de la gran obra que Él ha hecho en mí. Así que gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por ese sacrificio de Jesús en la cruz, que nos has hecho santos, que nos ha justificado, Señor, que nos ha perdonado, nos ha hecho propicio para estar en tu presencia y del cual vamos a poder disfrutar contigo durante toda la eternidad, Señor. Que esta verdad, Señor, sea atesorada en nuestro corazón y nosotros podamos experimentar una transformación interna, una metanoia, Señor, que podamos experimentar, Señor, desde adentro un cambio que los demás puedan llegar a ver. Si las personas después te llegan a decir, oye, tú has cambiado bastante, tú ahora eres mejor persona que antes. Ahora, si es a través de Jesús, vas a decir, pues no soy yo, es a través de aquel que vive en mí. Así que espero que esto te haya bendecido tanto como me ha bendecido a mí. Un abrazo. Excelente mensaje, hermosa palabra. La verdad es que la disfruté muchísimo y ha sido una bendición para mi vida. Y de esa misma manera espero y me encantaría que haya sido una bendición para todos ustedes. La verdad, a mí también me encantó, me bendijo muchísimo. Y queremos agradecerles por haber estado conectados con nosotros, que se suscriban a nuestro canal y le den a la campanita para que les llegue la notificación. Una vez más, muchísimas gracias. Los exhortamos a seguir todas las recomendaciones dadas por nuestras autoridades, a cuidarse mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.